Buen día con todos. El tema de hoy, cationes del grupo 2, cationes del grupo 3 y análisis cualitativo. Comenzando con los cationes del grupo 2, los cationes son iones con carga positiva que se forman cuando un átomo pierde uno o más electrones. El grupo 2 se refiere a los cationes que pertenecen al segundo grupo de la tabla periódica. Los elementos que conforman el segundo grupo de cationes son mercurio 2, cobre 2, bismuto 3, cadmio 2, estaño 4, arsénico 3, arsénico 5 y antimonio 3 y 5. Este segundo grupo de cationes se subdivide en dos grupos más pequeños. El grupo 2A, también llamado el grupo del cobre, está conformado por el mercurio, cobre, bismuto y cadmio. Y el grupo 2B, también llamado subgrupo del arsénico, conformado por el estaño, arsénico y antimonio. Entonces entendemos que en el subgrupo 2A no se disuelven en el hidróxido, mientras que en el subgrupo 2B sí se disuelve en el hidróxido. Por ejemplo, tenemos mercurio con valencia 2 más ácido sulfhídrico, da como resultado sulfuro de mercurio. ¿Qué ocurre aquí con la flecha? Ocurre un precipitado, es decir, una sustancia que se deposita en el fondo, en este caso negro. También vamos a ver sobre los desafíos que se enfrenta al investigar los cationes del grupo 2. Puede ser la interferencia de otros iones, también la necesidad de separar los cationes del grupo 2 de otros grupos de cationes. La dificultad para identificar los cationes del grupo 2 también. También tenemos los métodos utilizados para estudiar los cationes del grupo 2. Tenemos la precipitación con sulfuro de hidrógeno. En este método se utiliza para separar los cationes del grupo 2 de otros grupos de cationes. Por ejemplo, aquí, como podemos ver en la imagen, tenemos el cadmio con valencia 2 más ácido sulfhídrico, que nos da como resultado el sulfuro de cadmio. ¿Qué ocurre aquí? La flecha indica que en la reacción hubo el desprendimiento de un gas, en este caso de color amarillo, como vemos en la imagen. Otro método es la formación de complejos con agentes quelantes. Quelantes quiere decir que se utilizan para unir los iones metálicos y así formar una estructura de un anillo. Este método se utiliza para identificar los cationes del grupo 2. Los agentes quelantes se unen a los cationes del grupo 2 para formar complejos estables, que pueden ser identificados mediante técnicas de análisis químico. Bien, como podemos ver aquí en la imagen, tenemos un producto KD 8040. Se trata de un quelante que secuestra los iones de calcio y magnesio para que no interfieran en la desfloculación. Esto quiere decir que cuando actúa el cambio catiónico, esto va a ayudar que la sustancia evite que se aglomeren las partículas de un sistema urinario. Entonces, como podemos ver en la imagen, está formando complejos con los cationes metálicos bivalentes. También tenemos el análisis cualitativo. Este método se utiliza para identificar los cationes del grupo 2 en una muestra desconocida. Por ejemplo, aquí tenemos esta imagen, el óxido de estaño. Bien, tenemos el óxido de estaño más el ácido sulfhídrico, que da como resultado un sulfuro de estaño más H2 y la O. Entonces, el precipitado realizado fue de color negro. ¿Qué pasó aquí? Que al ser expuestos al oxígeno tienden a oxidarse, por eso es este color. Y el análisis cuantitativo, que se utiliza para determinar la cantidad de cationes del grupo 2 presentes en una muestra. Aquí se basa en la medición de la cantidad de un reactivo específico que reacciona con los cationes del grupo 2. Por ejemplo, aquí tenemos un bismuto con valencia 3 más un ácido sulfhídrico y da como resultado un sulfuro de bismuto 3. También tenemos los cationes del grupo 3, que están conformados por el grupo A y el grupo B también. En el grupo A se encuentra el hierro 2, hierro 3, aluminio 3, cromo 3,
cromo 6. En el grupo B está el cobalto 2, níquel 2, manganeso 2 y zinc 2. Bien, lo que pasa aquí es que, ¿qué son estos cationes del grupo 3? Se refiere a que pertenecen al tercer grupo de la tabla periódica, y aquí también se incluyen los elementos como el aluminio, el galio, indio y talio. Entonces, ¿por qué es importante? Porque tienen una amplia variedad de aplicaciones en la industria química, como en la producción de aleaciones, la fabricación de semiconductores y la producción de productos farmacéuticos. Las diferencias en los desafíos que se enfrentan al investigar los cationes del grupo 3 y cationes del grupo 2. Tenemos la identificación de los cationes. Aquí lo que pasa es que puede ser más sencillo identificar los cationes del grupo 2 que identificar los cationes del grupo 3, debido a que algunos de los cationes del grupo 3 tienen propiedades químicas muy similares, lo que puede dificultar su identificación. Tenemos los métodos de separación. Los métodos de separación utilizados para separar los cationes del grupo 2 de otros grupos de cationes pueden ser diferentes a los métodos utilizados para separar los cationes del grupo 3. Por ejemplo, la precipitación con sulfuro de hidrógeno se utiliza para separar los cationes del grupo 2, mientras que la precipitación con hidróxido de sodio se utiliza para separar los cationes del grupo 3. La importancia. Bien, en la producción de aleaciones, los cationes del grupo 3, como el aluminio y el galio, se utilizan en la producción de aleaciones ligeras y resistentes. Estas aleaciones se utilizan en la fabricación de aviones, automóviles y otros productos que requieren materiales fuertes y livianos. También la fabricación de semiconductores, como el galio, el indio y el talio. Se utilizan en la fabricación de semiconductores, que son componentes esenciales de los dispositivos electrónicos modernos, como los teléfonos inteligentes, las computadoras, drones, etc. También la producción de productos farmacéuticos. Los cationes del grupo 3 se utilizan en la producción de productos farmacéuticos como medicamentos para tratar la osteoporosis y la enfermedad del Alzheimer. También la investigación científica. Aquí es importante para la comprensión de la química y la física de los elementos y su comportamiento en diferentes condiciones. Como podemos ver aquí en la imagen, tenemos al hidróxido de amonio más el hierro con valencia 3. Esto nos va a dar como resultado el hidróxido de hierro 3. Y por último tenemos el análisis cualitativo de aniones. ¿Qué son los aniones? Son iones con carga negativa que se forman cuando un átomo gana uno o más electrones. Los aniones son importantes porque pueden reaccionar con cationes para formar compuestos iónicos. Además que también sabemos que el análisis cualitativo de aniones se utiliza para una amplia variedad de aplicaciones, como el análisis de alimentos y en la investigación científica. Entonces, ¿por qué es importante analizar los aniones cualitativamente y cómo se realiza este análisis? Es importante analizar los aniones cualitativamente porque permite identificar la presencia de aniones en una muestra desconocida y determinar su concentración. El análisis cualitativo se realiza mediante la adición de reactivos específicos a la muestra y la observación de los cambios de color o la formación de precipitados. El análisis cualitativo de aniones es un método utilizado para identificar la presencia de aniones en una muestra desconocida. Este método se basa en la observación de cambios de color o la formación de precipitados cuando se agregan reactivos específicos a la muestra. Por ejemplo, tenemos los aniones son comunes en la naturaleza y se encuentran en una amplia variedad de compuestos químicos. Por ejemplo, estos incluyen el cloruro, como podemos ver en la imagen, el sulfato, el nitrógeno y el carbono. Espero que les haya gustado mucho